que en este día el Señor nos pueda bendecir. Y hay un pasaje ahí en 1 Corintios 5, 8, dice: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y quiero ir a esa profundidad, ¿no? Celebremos la fiesta con panes de sinceridad. Wow. Y de verdad. Que en cada uno de nosotros, al alabarle, al expresar todo lo que le podemos expresar a Él, pueda ser en este nivel. Panes sin levaduras, ¿no? Entendemos que la levadura es sinónimo de pecado, es sinónimo de algo que contamina. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos pan sin levadura. Amén. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana? ¿A dónde? Los pastores los padres de Alex, para los que no saben, han vuelto. No es un holograma lo que estamos viendo, son los chicos que han vuelto de luna de miel. Les damos un fuerte aplauso, gracias por la bendición que tenemos. Y están los papis de Axel de Israel. Wow, qué lejitos que están. El Señor los bendiga, gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Por dónde? Acá, sí, por primera vez. ¿De dónde son? De Rosario, paseando. Que el Señor los bendiga. Un fuerte aplauso a los rosarinos que están con nosotros. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estos somos... Sí, ¿de dónde? ¿De dónde es? De acá, de Carlos Paz. Un fuerte aplauso a la Carlos Pacense. Que el Señor nos esté bendiciendo en este tiempo. El resto somos de la casa, le damos la bienvenida. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que estamos en un buen tiempo. ¿Cuántos pueden decir esto? Estamos en un buen tiempo. Creemos en esto. Y en esta mañana hay un tema que me interesaba tocar con respecto a lo que es autoridad, la palabra que hemos recibido del año. Lo voy a leer en esta versión. Difiere un poquito de la que hemos puesto ahí en Isaías 41. Esta palabra la tenemos que prácticamente saber de memoria en este año. Y ha venido, está con nosotros la española, hombre, ha vuelto, menos mal. Señor la bendice. Dice Isaías 41, capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré siempre, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Creo que es como para que vayamos teniéndola presente a esta palabra en todo momento. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí, te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, los collados dejarás como hojarasca, los aventarás al viento, se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. Y pensaba en este tiempo de esta palabra, qué complicado que es cuando nosotros estamos pasando tiempos de dificultad, tiempos que no son fáciles, tiempos que nos cuesta tener un norte claro y poder seguir. Y acá el Señor nos está animando a no bajar nuestra mirada de Él. Creo que lo dice así en otra versión. ¿Cómo es que dice? No te dejes llevar por el miedo, porque siempre estoy cerca. Nunca apartes tu mirada de mí, porque soy tu Dios fiel.
te infundiré mis fuerzas y te ayudaré en cada situación. Y hay una palabrita más abajo que dice, es en 2 de Corintios, yo lo estaba buscando en 1 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, verso 7 dice, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Wow. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y acá es donde tenemos que fundamentar nuestra mirada en el Señor. Tenemos que enfocarnos, focalizarnos únicamente en Él, sin distracciones, porque cuando nos distraemos sacamos nuestra mirada de Él. Y creo que acá está el primer gran problema, ¿no? Esto fue lo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando atrevidamente le dijo a Jesús, manda que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Mientras tuvo sus ojos puestos en Él, todo bien. Pero cuando vio la adversidad, cuando vio lo que se veía, no a Él, es cuando Él se cayó, es cuando Él se hundió. Y creo que estamos en un tiempo donde de todos modos, de todo momento, nosotros no podemos sacar nuestras miradas de Él. No es tan fácil vivir sin la protección de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros no dependemos de Él y queremos depender de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestros formatos, de nuestras costumbres, es ahí donde tenemos las primeras grandes dificultades. Porque dejamos de ver lo que el Señor dice que somos para ver lo que la gente dice que somos. Y es ahí donde nosotros caemos de categoría. En vez de ser esos hijos amados, resplandecientes, extraordinarios, pasamos a ser alguien que está batallando, ¿no? Es muy común escuchar, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Y acá estoy, tironeando. ¿Tironeando qué? Deberíamos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y cuando uno está hablando, acá la estoy peleando. Él ya peleó, Él ya nos hizo victoriosos. Entonces de pronto el hecho de bajar nuestra mirada de Él hace que nosotros veamos lo que el resto está viendo. ¿Cómo te va? Y ahora que mi ley subió, vamos a ver si bajan los impuestos. En vez de estar confiando en lo que el Señor y la diferencia que Él va a hacer conmigo a pesar de, estoy confiando en la que la gente puede hacer o los demás pueden hacer. Y lo peor de todo es que cuando yo estoy pasando por estos procesos, muchas veces culpo a otro. Estoy así, culpa de la economía del país. No, mi amigo, los que somos hijos de Dios estamos así porque hemos quizás bajado la mirada de Él. No importa la economía del país, no importa los formatos, importa de que nosotros somos libres en Él, podemos movernos con la libertad que Él nos da, podemos vivir en esa dependencia. Ahora, que no bajemos nunca la mirada es complicadísimo. ¿A cuántos le cuesta? ¿Cuántos de bien que venimos ya estábamos viendo el camino, estábamos viendo la dificultad, estábamos viendo la adversidad, estamos viendo lo difícil que se nos pone? Pero yo en esta mañana quiero traer una palabra de volver a tener esa dependencia de Él. Porque esto nos trae autoridad delante del mundo espiritual para vencer aquellas cosas que nos tocan vencer. Y seguimos con el tema de la palabra autoridad en este año, ¿no? Identificados con Cristo. Y creo que acá está la base. Yo tengo que estar totalmente identificado con Cristo. Nótese que no digo con otra persona, digo con Cristo. Tengo que estar identificado, no con la iglesia, no con Cristo. Porque mi sustento está en Él. La revelación que Él trae a mi vida es la que me va a llevar a tener lugares de victoria. Hay un pasaje, me gustaría para ilustrar, un pasaje que se encuentra allí en 1 de Samuel, capítulo 30. Un tiempo donde uno de los que consideramos grandes en la fe y de los visionarios de antes de Cristo y antes de Jesús, como David, que podía interceder y ver en el mundo espiritual mucho antes que cualquier otro, porque él era un adorador que estaba con una dependencia directa de parte del cielo.
y podía tener calma cuando no la había, y cuando lo querían matar él podía tener calma, y cuando la cosa estaba difícil él podía tener calma, y de ahí salían algunos cuantos salmos que nosotros hoy tenemos y decimos qué bueno que es el Señor. Ahí en Primera de Samuel capítulo 30 narra, hay todo una narración, y voy a leer los primeros versículos. Dice, aconteció, versículo 1 del capítulo 30 de Primera de Samuel, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y todos los que estaban con ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegó David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba amargado porque uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David, versículo 6, se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor y quedaron atrás. Este relato está hablando de una situación, para ponernos en contexto. David venía de estar con los filisteos escondiéndose de Saúl, se había puesto al servicio de los filisteos, del rey Aquís. Y paradójicamente alguien que estaba en las filas del Señor estaba luchando a favor de los enemigos. Esto fue hasta que en algún momento empezaron a desconfiar de él y dijeron, me parece que si tenemos que ir contra Judá, David se nos va a vender. Y había toda una historia en eso. Y en el medio de esa transición, David vuelve a Siclag, que era un lugar filisteo, un lugar ahí medio fronterizo, que le habían asignado, Aquís le asignó esa región a David y a sus 600 valientes, 600 hombres. No estaba solo David. Todavía no gobernaba, tenía la promesa, pero todavía no gobernaba, y estaba siendo perseguido por Saúl, el que el Señor había ungido. Él se sabía ungido, él sabía que había sido ungido, pero para evitar a Saúl hasta se metió en tierra del enemigo para esquivar y para no ser aquel tropiezo. Ni siquiera quiso levantar su mano para matarlo cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero Saúl sí lo quería matar a él. Y hemos visto en una célula el año pasado, creo que fue Raúl, el tema de que cuando Saúl le tira lanzas y lo quiere matar a David a toda costa, porque sobrevino él los celos, dejó de ver al Señor, fue descalificado por Dios por no seguir la voluntad de Dios y seguir su voluntad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Cuando el Señor le manda a aniquilar a todo un pueblo, él dejó, le pareció bien dejar algunas cosas, las ovejas, el rey, y fue descalificado, y ahí es donde David es ungido, y David ungido es perseguido por el mismo rey Saúl. David en campo del enemigo.
David vivía allí con sus hombres y su familia. Desde allí lideraba, pero aún no era rey. Fíjense, David ejercía autoridad espiritual desde un lugar prestado. Y vamos a volver con la palabra autoridad. Autoridad no quiere decir que te hayan puesto un título ni una jerarquía, sino es algo que se consigue porque el Señor te lo da. Gracias por el amén. No es que me propuse en este año, necesito autoridad, así que voy a ver cómo la consigo, a ver si me dan un puesto en la iglesia. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una cosa totalmente diferente, la autoridad que el Padre nos da para presentarnos delante de toda hueste espiritual de maldad con la autoridad que Él ya nos delegó. Y por más que yo quiera copiar lo que otra autoridad hace, si el Señor no me otorga autoridad, no tengo autoridad. Y por ahí, si no tengo esa autoridad, lo que genero es autoritarismo con la gente que, porque me pusieron en una jerarquía, ejerzo. Yo no sé si estamos entendiendo lo que estoy diciendo. Siclag estaba al sur de Israel del actual Israel, cerca de Beerseba, Gaza y frontera con el desierto de Sinaí. Si lo podemos ubicar, yo estoy hablando de lo que escucho. Ustedes lo han vivido, saben dónde está la región. Siclag estaba en territorio de transición, no era plenamente ni filistea ni israelita. Presenta un lugar intermedio entre promesa y cumplimiento. Fíjese lo que quiere decir Siclag. Lugar intermedio entre promesa y cumplimiento. David ahí estaba siendo entrenado en lo que iba a tener que necesitar a lo largo de todo su reinado, que reinó 40 años en Israel. Y dice que fue el tiempo y el periodo más largo donde Israel no tuvo pelea. Siclag, lugar de entrenamiento. Lugar donde no la pasaron bien, y para entrenar no fue que fueron a jugar a los soldaditos, sino que ¿qué pasó? Dice que los amalecitas vinieron al campamento, quemaron todo el lugar, le llevaron mujeres, los niños, no mataron a nadie, pero se los llevaron todos prisioneros de guerra o de servidumbre. Y cuando vuelve David de hacer incursiones allí en el campo con los filisteos, se encuentra que su casa, su lugar, había sido aniquilado y que sus mujeres y niños no estaban. Dos de las mujeres de David habían sido llevadas. Digo, qué comprometido es cuando uno está queriendo hacer las cosas para no volverse en contra del que había sido ungido, destituido, hasta que el Señor acomode. Estamos en un tiempo de espera, estamos en un tiempo de crecimiento, estamos en un tiempo de tratamiento, y ahí en el medio tiene que pasar una circunstancia, creo que de las más horribles que le toca pasar a David. Ver que había sido todo su campo, todo el lugar donde ellos vivían, aniquilado, y sus casas ya no quedaban, sus animales ya no estaban, su familia ya no estaba. Encontrarte de buenas a primeras sin nada, después de haber tenido y después de haber estado luchando y después de haber tenido la conquista de 600 hombres que lo seguían para hacer proezas de parte del Señor, porque todo lo que hacían, aún con los filisteos, tenía recompensa. Podían ir y si se proponían arrasar con un pueblo, pero les tocó entrenar en autoridad. Le tocó empezar a entrenar en esa autoridad que el Señor nos da, no en la autoridad que yo puedo tener. No se olviden que esos 600 eran ¿de dónde? ¿De dónde salieron esos 600? ¿De la cueva de Adulán? Claro que sí. Y ahí es donde se formaron, ahí es donde se forjaron. Y yo no sé qué nivel de liderazgo tenía David, que esos 600 los seguían, y dice que eran endeudados, enlutados, afligidos, deudores. Sin embargo, esa era la gente que lo seguía a David, y de eso él pudo liderar.
pero le faltaba la autoridad que viene de parte de Dios y ahí lo llevó a Ciclac para entrenar. Y te quiero decir que cuando entramos en entrenamiento muchas veces tenemos que pasar desiertos. ¿Cuántos saben esto? ¿A cuántos les gusta pasar por desiertos? Qué complicado que es cuando nos tocan los desiertos. Y poder ser resilientes y poder decir, este es un punto de inflexión en mi vida, o me quiebra para abajo o me lleva para arriba. ¿Por qué? Porque si mi mirada está en el Señor, nunca va a ser para abajo. Siempre va a ser por una victoria mayor. Y cuando somos probados, no siempre nos gusta, no siempre es cómodo, porque por ahí la prueba parece ser que es mucho más grande de lo que podemos soportar, pero hay una promesa de parte del Señor que dice que no va a dar una prueba más grande de la que podemos soportar. Quiere decir que si estamos al frente de una situación, de una circunstancia, quiere decir que ya Él nos vio aprobados. El tema es que yo siga mirándolo a Él para que Él me dé la autoridad para ser aprobado, no la autoridad que yo creo poder tener. Yo voy a ser fuerte por mí. Ni se los recomiendo. Seamos fuertes porque lo tenemos a Él. Y porque si lo tengo a Él me va a sostener de la mano derecha. David tenía pérdida, dolor, rechazo y amenazas. Dice que los mismos soldados, los mismos guerreros que él tenía, ya hablaban a consecuencia del dolor de apedrearlo, de matarlo. Y David podría haber caído, sucumbido en esto, de decir, pero me están queriendo matar a mí, ¿qué tengo que ver yo? O sea, muchas veces cuando nos pasa algo que no tenemos nada que ver, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver David con que hayan venido los de afuera y hayan arrasado con todo, le hayan quemado, le hayan llevado los hijos, la familia? Sin embargo, dice que David en el verso 6 pudo tomar, dice el verso 6, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Y acá me quedé. ¿Cómo es fortalecernos en nuestro Dios? Y saben que fortaleza es afirmarse, tomar firmeza, recobrar valor, resistir, agarrarse con fuerza. No es fuerza emocional superficial, sino determinación interior. La preposición en el idioma original indica dependencia total. En dependencia total, David se ancló en Dios. Y fíjense que dice, no en el Dios de Israel, como muchas veces lo dice, sino que dice en su Dios. Digo, ¿qué tema es cuando yo tengo que hablar de un Dios soberano que gobierna la tierra? Y digo, hay un Dios, pero poder determinar que ese Dios es mi Dios. Y acá hay un montón de cosas que juegan para que yo pueda decir con certeza, Él es mi Dios, mi papá, mi sustentador, mi gobernante, mi autoridad, quien me va a delegar autoridad para yo poder hacer frente a todas las batallas que tengo que pelear. Iglesia, no podemos pelear batallas si Él no está, porque seguramente vamos a terminar derrotados. Y vamos a tener el triste sabor de la derrota en nuestra vida. Porque ¿cuántas veces me han derrotado? ¿Cuántas veces te han derrotado? ¿Cuántas veces por no estar con esa dependencia de Dios nos han derrotado? Pensemos. Y perdí una, y perdí dos, y perdí tres. Y cuando ya perdiste muchas veces, o te rendís, o decir, no quiero que me derroten más. No quiero pasar mal una situación, sino pararme en victoria.
decir, si me fue mal antes, esto me tiene que servir de experiencia. ¿Por qué? Porque esto fue por determinación mía. Dice la palabra de Dios que David lo primero que hizo, le pidió al sacerdote Abiatar que le trajera el efod. El efod no era para que él se lo pusiera, sino porque le pidió al sacerdote que viniera y trajera. Ahí ellos tenían, por costumbre, dentro del efod, tenían el Urim y Tumim. Un formato que tenían para saber la voluntad de Dios. Y le preguntan a Dios. Él en medio, piensen, en el medio de las acusaciones, en el medio de las injurias, en el medio de tener 600 personas señalándome con el dedo para decir, culpa tuya, David, te tenemos que apedrear. En ese medio de las circunstancias, ¿qué hace David? Se pone un paraguas para que nada le toque, se mete en una condición con Dios para decir, Señor, tengo que ir a perseguir. ¿Qué habría dicho? ¿Qué habría hecho yo a nivel personal? Pienso y digo, voy al Señor cada vez que tengo una circunstancia, o si es de apremio, actúo rápido y hago lo que me pareció y después digo, Señor, ayúdame en esto que estoy haciendo. Pero ya me la mandé, ya me fui. Y quizás David lo primero que tendría que haber dicho, siendo hombres de batalla, venía de 3 días de camino que venían al lugar de descanso, al lugar de la casa. Ahí mismo ven la situación, ahí viene la amargura general de 600 personas, 600 familias que habían sido ultrajadas. ¿Qué hace? Salgamos ya a buscarlo. ¿Cuánto hace que se fueron? Y ya estamos midiendo, porque si me apuro lo alcanzo. Sin embargo, el apuro no es lo que nos va con el Señor, es la dependencia de Él. Él tuvo que tomarse un tiempo para decir, Señor, ¿tengo que estar en esta pelea? Y muchas veces lo he dicho, muchas veces nos encontramos peleas que el Señor nunca me mandó a pelear. Pero es mi familia, ¿cómo no voy a estar peleando? ¿Le consultaste a Él? Y esto te da la pauta de que muchas veces aún la familia la ponemos antes que el Señor. Ponemos circunstancias que nos tocan antes que el Señor. Bueno, pero son mis hijos los que están en juego. ¿Y el Señor? Y a consecuencia de esta situación, de ese versículo 6, que David se somete a la voluntad del Señor y empieza a preguntarle, Señor, tengo que ir, los voy a alcanzar. El Señor le dice, sí, anda, y yo te voy a dar. Y creo que acá está el punto crucial, si hay una llave en esta palabra de esta mañana. Es esa dependencia de parte del Señor que yo debo tener. Porque cuando yo actúo con este formato y no hay nada que no sea primero que Él, es cuando Él me da victoria. No derrota, no fracaso. De hecho, el pasaje sigue más adelante y sigue diciendo que ni bien salieron de ese lugar y el Señor le dice, sí vayan, automáticamente hombres consiguieron o encontraron a un esclavo que había quedado de los filisteos, que había sido parte de ese lugar de destrozo y de haber quemado Siclac. Y en vez de utilizarlo como para decir, vos fuiste uno de ellos, pero este era esclavo, y se nota que era esclavo de hace poco tiempo porque su procedencia era de otro lugar, dice que la narración de la Escritura dice, lo tomaron, le dieron de comer, hacía 3 días y 3 noches que no tomaba ni agua ni comía pan, le dieron una pasa de higo o una torta de higo, dice, que aparentemente lo usaban mucho, y uvas secas. Y esto fortaleció rápidamente a aquel esclavo y David le dice, vos sabés por dónde están, yo te voy a llevar, pero lo hizo jurar que no lo iba a devolver a su amo. Era muy común que cuando tomaban un esclavo de alguna otra batalla que no era nacido en la casa, si se enfermaba y este se enfermó, entonces ¿qué hicieron? Lo dejaron olvidado, lo dejaron allí, lo dejaron en el campo para que concretamente se muriera 3 días sin agua y sin comer. Y este fue el instrumento que lo llevó a David a donde estaba el campamento de los amalecitas, y allí dice que
únicamente 400 huyeron en camello, y todos los demás fueron aniquilados. ¿Y qué pasó? Recuperaron a toda su familia sana y salva. Y es más, se quedaron con un montón de ganado y con un montón de cosas que ellos ya habían saqueado a los filisteos, porque venían de saquear a los filisteos, pasaron y fueron a Siclag y quemaron todo el campamento allí. Y él los agarra con todo ese bagaje, ese botín de guerra que tenían. Y ahí es donde el Señor les da una victoria contundente. Ahora digo, ¿qué hubiera pasado si David no consultaba? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dependido de su parecer como hombre de guerra? Había sido entrenado para esto, él ya tenía conquistas ganadas. Él podía haber dicho, ya lo sé, ya lo conozco, ya sé cómo se hace, ya sé cómo perseguir y ganar. Pero nadie se perdió. David pudo tener a sus 2 mujeres, a todos los niños de toda la gente, y después viene otro conflicto. Cuando ya tienen el botín, vuelven y dice la narración que leímos hasta el verso 10, habían quedado 200 que estaban exhaustos, no tenían más fuerza. Porque tenían que cruzar un río y ya no había fuerzas en ellos. Ellos quedaron cuidando el bagaje, dice la palabra, y cuando volvieron con toda la cantidad de cosas que habían recibido, ¿qué pasó? Los que habían conquistado dijeron, estos que se quedaron y no pelearon, olvídate, no le damos nada. Devuélvanle las mujeres y los niños nada más, pero no le damos parte del botín. Y David establece, ahí tiene una parte legislativa y juzga que desde ese día todos iban a recibir partes iguales porque eran parte del mismo ejército. Y desde ahí nace que la autoridad no sojuzga, sino une. No discrimina, sino que aglutina. La autoridad que el Señor da equidad para que todos puedan compartir de lo mismo. Es más, como era tanto lo que habían recibido, a pesar de que los guerreros dijeron, este es el botín de David. Y David vuelve a tener la autoridad sobre todo ese pueblo, pero como él era un estadista y con una visión de reino, él empieza y le da parte del botín ¿a quiénes? A los ancianos de Judá. Ya él estaba teniendo equidad como gobernante, como autoridad de parte de Dios para lo que iba a venir, para que cuando él reinara, esa gente ya lo conociera. Digo, qué diferente que es cuando nosotros hablamos de lo que es autoridad, que el Señor nos da, la autoridad que nosotros podemos tener. Cuando nosotros podemos pensar y decir, bueno, mi decisión me llevó a tener autoridad sobre gente, sobre un lugar, sobre el mundo espiritual, sobre cosas que el infierno quiere hacer contra nosotros. Si nosotros no tenemos la autoridad que Él nos da, no tenemos la posibilidad de esa victoria. Y esa victoria viene completa. Y viene para repartir y para dar. Y para ser equitativo, esa autoridad me presenta con un posicionamiento diferente, porque el día que le tocó gobernar a David no fue un tirano. Quizás no fue un buen padre, pero fue excelente estadista. Fue alguien que supo gobernar y tener a un pueblo unido. Y digo, cuando empiezo a ver todas estas cosas, digo, necesitamos, este año tiene que ser un año donde tenemos que ver la autoridad de parte de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros estamos buscando esa autoridad. Por eso al principio del pasaje dice, no te dejes llevar por el miedo, porque siempre estoy cerca. Isaías 41. Te sostendré firmemente con mi diestra victoriosa, te convertiré en una poderosa trilla con dientes nuevos y afilados. Reducirás las colinas a paja, triturarás las montañas hasta convertirlas en polvo. ¿Para qué? ¿Cómo llego
de los primeros versículos, de estar tirado, de estar pasando las circunstancias, a ser una trilladora, a ser alguien que no se da por vencido, a ser alguien que tiene las fuerzas que vienen del cielo, a ser alguien que está con ese impulso que el Señor lo quiere elevar, lo quiere llevar, para estar en ese nivel de victoria, para decir, hay circunstancias. ¿Cuántos tienen circunstancias al frente? Todos, ¿no? Cada uno tiene una circunstancia. Mirá lo que el Señor nos está prometiendo en este tiempo. Te haré un instrumento. Y al principio dice, gusano de Jacob, y de gusano pasa a ser instrumento de poder. Te quiero decir que por más que nos veamos en circunstancias muy flojas o débiles o debilitadas, el Señor lo que tiene preparado para nosotros es que seamos un instrumento para trillar, un instrumento para deshacer toda obra infructuosa de las tinieblas, porque Él pagó el precio. Esta mañana leía, ¿no? Y decía, el posicionamiento y el acta de decreto que nos era contraria a Él la clavó en la cruz, para que esto no nos acusara más, para que no tengamos una mano que nos esté acusando de quién fuimos o lo que hubiéramos sido, en vez de ver lo que somos en sus manos. Y esto, siendo así, si entramos en este pensamiento, nos saca de propósito, nos saca de visión, nos saca de poder tener este confrontamiento y esta decisión de decir, yo voy, Señor. Pues si vos no vas conmigo, decía Josué, ni me muevo. Porque la tenía re clara, porque sabía que la victoria venía de parte de Él. Entonces, yo no voy a ir a pelear una batalla en mi nombre, voy a ir a pelear una batalla con el convencimiento de que Él es mi Señor. Entonces ya no es la fuerza que yo tengo, la fuerza que Él tiene en mí. Y por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía Pablo, y las circunstancias no me vencen, las circunstancias no me debilitan, no hace que yo pierda mi visión de donde tiene que estar, porque en la medida que yo tengo la visión bien puesta, Él me va a sostener con la mano derecha. Y lo voy a repetir de nuevo porque es necesario que esto se nos haga presente en nuestra vida. Él me sostiene con su mano derecha a pesar de que esté caído. El mundo cree que estoy caído, la gente cree que estoy caída. Yo estoy tomado de la mano del Señor. Y si esta pudiera ser nuestra convicción, esto es lo que le pasó concretamente a David. Dice que se fortaleció en su Dios, se fortaleció en su Padre. Imposible que hagamos esto si no tenemos el concepto de Padre, porque si el concepto de Padre no lo tenemos bien establecido, vamos a vivir como huérfanos. Y una vez que nosotros entendimos la paternidad que Dios quiere o tiene para con nosotros, nada nos va a faltar. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y acá simplemente quiero redondear con esta palabra de decir, ¿cuánto de nosotros estamos fortalecidos en Él? Y saben que la fortaleza en Él se busca en intimidad. El buscar autoridad es buscar intimidad con Él. Él es mi Padre, Él me sostiene, Él me guía, Él me dirige, nunca me va a dejar. Y cuando yo voy y le pregunto, Señor, ¿voy a conquistar? Y si tengo la aprobación de Él, tenga por seguro que viene la conquista, y mucho más abultada de lo que usted estaba pensando. Porque David fueron a buscar a sus familiares, fueron a buscar por lo menos las esposas y los hijos. Y de allá se vinieron no solamente con eso, sino con riquezas. Otro problema, si tenemos riquezas, ¿nos desviamos o las repartimos? ¿Cuántos cuando tienen riquezas comparten? No reparten y muchas veces se quedan con algo que el Señor nos dio. Si el Señor proveyó, es para que nosotros tengamos una generosidad para dar, porque más bienaventurado dar que recibir. Pero acá va también otra lección que David está poniendo en juego, porque lo que tenía no se lo guardó, y a consecuencia de que no se lo guardó, antes de morirse
tenía toda la posibilidad de edificar el templo y Dios no se lo permite a consecuencia de la cantidad de sangre que había pasado por sus manos. ¿Y a quién se lo da? A Salomón. ¿Y qué hace a Salomón? Le deja todo el material, todo el oro, toda la plata para construir el templo. No se lo queda a él para ver a dónde iba a viajar. No, ahora me compro el último auto del último modelo. No pensó en él, pensó en las cosas que el Señor tenía que hacer. ¿Cómo determinó el Señor? Autoridad que consulta antes de actuar. Un principio, la autoridad bíblica está sometida a Dios, no actúa de forma independiente. La autoridad que obedece después de haber escuchado la voz de Dios. Qué difícil es sostenernos en lo que escuchamos de parte de Él, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Y saben que ese principio, la autoridad se confirma cuando hay obediencia. La autoridad se confirma cuando hay obediencia. ¿Cuántos desobedientes hay acá? ¿Cuántas cosas nos habrá mandado a hacer el Señor y más de una vez dijimos no? ¿Cuántas veces ibas pasando por algún lugar y viste a alguien con una necesidad y sentiste algo en el corazón y seguiste acelerando? Y capaz que el Señor te estaba tocando el hombro y decir, hey, te estaba necesitando allá. La autoridad se confirma cuando hay obediencia. Donde hay obediencia, hay respaldo divino. Wow. Sí, pero hay veces que no me gusta. No es mi gusto, es lo que Él quiere. Autoridad que gobierna con justicia. La autoridad de Dios no oprime, protege y une. La autoridad sana y evita divisiones. Y autoridad que prepara el futuro. Cuando tenemos que emprender algo de parte del reino, yo ya tengo que ver cómo va a ser el futuro y lo que yo tengo que jugar. Y acá, cuando David da la autoridad para sembrar, no solo para mandar, Dios usa las crisis para posicionar líderes. Conclusión de esto: la autoridad nace de la intimidad con Dios, se ejerce con obediencia, se demuestra con justicia, produce restauración, prepara el propósito de Dios. Wow, ¿cuántas veces yo seré instrumento con mi siembra para lo que el Señor está preparando para que otro haga? No para que yo haga, sino para que otro haga. Y uno dice, pero ¿cómo si el Señor me proveyó es para que yo lo haga? Y capaz que puede ser o no. Pero David no dejó de elaborar su futuro, el futuro como rey, porque estaba teniendo autoridad, pero supo manejar los bienes que tenía y supo distribuir. Tan fundamental como eso. La autoridad que Dios respalda es la que se rinde primero a Él. Y creo que en este tiempo, si pudiste entender, estamos tocando el tema autoridad. ¿Y por qué muchas veces no hemos tenido victoria? Porque quizás nos ha faltado obediencia. Capaz que hemos querido tener autoridad sin tener intimidad. Capaz que hemos dejado de mirar, de sostenernos de la mano del Señor y hemos sucumbido en situaciones de crisis a consecuencia de no haber estado con esa mirada firme en Él. Si estamos con la mirada firme en Él, no vamos a caer. No vamos a caer. Te quiero animar en el nombre de Cristo Jesús que te pongas de pie. Y empecemos a pensar cuántas veces perdí.
¿Cuántas veces no gané? ¿Cuántas veces me costó bajar la cabeza y decir voy a empezar de nuevo? ¿Cuántas veces fui golpeado a consecuencia de un mal movimiento que hice o porque primeramente simplemente no busqué su presencia? Y por más que haya apuro, quisiera que en esta mañana nos tomemos este tiempo para decir, Señor, necesito tomarme tiempo. Hay decisiones que tengo que tomar, hay cosas que tengo que hacer, hay futuro que tengo que elaborar. ¿Y cómo lo vamos a elaborar? ¿Con nuestro proyecto o con el proyecto de Él? Yo en esta mañana te quiero hacer pensar para que vayamos con el proyecto de Él, no con el nuestro. Y le podemos rendir nuestro proyecto a Él. Señor, pero es que quiero poner una empresa. Señores, pero es que quiero hacer, es que no quiero tener problemas económicos. Rindámoslo a Él primero. Y te animo en el nombre de Cristo Jesús que vayamos delante de la presencia de nuestro Padre en esta mañana para tener esta reflexión. Señor, quiero hacer tu voluntad. Tengo que perseguir. Voy a tener conquista. En donde me estoy queriendo meter, voy a tener éxito. En lo que estoy queriendo elaborar, en la decisión que tengo que tomar. Es allí donde está tu voluntad. Porque yo quiero hacer primeramente tu voluntad y no solamente por volver con el botín, que va a venir como consecuencia de ser obediente, sino para someter mi futuro, mi presente en las manos de Él. Te animo que puedas inclinar tu rostro y encontrarte con nuestro Papá en esta mañana. Señor, en donde me estoy metiendo necesito tu presencia. Señor, tengo un negocio, lo quiero presentar delante tuyo. Señor, hay situaciones que no las puedo entender mucho, pero quiero que vayas adelante. Señor, estoy pasando necesidad y capaz que es porque me mandé solo, capaz que por no acordarme, te pedí después ayuda, pero no fue la prioridad. Vamos a blanquear para poner las cosas en orden en esta mañana. Y vamos a ir delante del Padre a decir, Señor, necesito que vayas delante mío. Pedíselo. Señor, en donde estoy, lo que estoy elaborando, familia que estoy así teniendo, Señor, ¿es tu voluntad lo que está pasando? Si peleo, gano. Señor, si salgo a perseguir, tengo la victoria. Si estoy pasando un tiempo de enfermedad, voy a tener la salud. Señor, mándame a hacer lo que vos quieras que yo haga. Pero en esta hora en intimidad quiero ir delante de tu trono. En intimidad y en adoración. Buscamos tu presencia, Señor, como casa. Aún como casa. Señor, si hemos estado teniendo planes nuestros, no tuyos, te pedimos perdón por esto. Y queremos hacer tus planes. Queremos caminar en tus tiempos, en tus caminos. Marchar al ritmo que vos querés que nosotros caminemos. No el nuestro, no el nuestro. Pensá y orá y decile. Blanqueemos nuestra situación delante del Padre en esta mañana. Estamos recién empezando el 2026 y este año es un año de intimidad, identificados con Cristo. Y es un tiempo donde tenemos que vivir en esta intimidad con Él. Acostumbrémonos a ir delante de su presencia y con acciones de gracias y orando en el Espíritu, como dice la palabra. ¿Y cómo es orar en el Espíritu? Que el Señor nos revele en este día. Señor, ¿cómo oro en el Espíritu? ¿Cómo hago para entender tu voluntad? Que tengamos certeza de cada paso que vamos a dar a lo largo de todo este año. Sabiendo de que la autoridad que nosotros podemos llegar a tener viene de Él únicamente, no de nosotros. Estaría frito si creo que la autoridad que tengo es por ser pastor de una congregación.
creo que ahí es donde vendría el sucumbir de nuestras vidas, sino que la autoridad que viene del Padre es la que podemos portar. Porque si es de nosotros, seguramente no va a ser equitativo, seguramente va a ser egoísta, seguramente desune, seguramente trae confusión. Pero si viene de parte de Él, con su autoridad, hay orden, hay establecimiento de reino, hay gente que se sana, hay gente que por más que venga golpeada, el Señor lo recoge. Y como a este humilde siervo que había quedado tirado aún siendo enemigo, ¿qué hizo? Le dio de comer, porque Dios le dio esa capacidad, no para matarlo, sino para que sea un instrumento útil para la causa de lo que él iba a hacer, porque el Señor le había dicho que los iba a alcanzar. Entonces el Señor puede tornar lo que en apariencia sería mi enemigo en mi aliado. En cómo hago para lograrlo. Descansamos en el Señor, le alabamos a Él. Y mientras le estamos alabando, vamos a participar de la cena del Señor en esta mañana, como sellando esto que estamos diciendo. Señor, quiero tu autoridad, pero quiero ser obediente para tener resultados divinos, para ser de aquellos que conquistan, para ser de aquellos que tienen esa posibilidad de sanar a otros, de restaurar, no de hacer doler. Señor, bendecimos el pan. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que es tu cuerpo partido en la cruz del Calvario, que se partió para que nosotros tuviésemos la posibilidad de ser sanos. Y gracias, Señor, porque esa deuda que nosotros teníamos, vos ya la pagaste en la cruz. Y avergonzaste a mis enemigos en esa cruz. Y en el Salmo dice, aderezas una mesa, sirves una mesa, un banquete delante de mis enemigos para avergonzarlos. Señor, nos queremos posicionar en esto y ahora al comer este pan, que la salud que viene del cielo pueda estar en nuestras vidas. Si hay pensamientos errados, en el nombre de Cristo Jesús, que sean ordenados. Si hay prioridades cambiadas, que haya un orden divino. Si haya enfermedad, en tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús.